Muy buenas amigos de la vida, una vez más con un programa de psicoanálisis respuesta necesaria. Seguimos con la clasificación de los instintos en el ciclo de desarrollo mental. Dice así: el papel excepcional que la capacidad de desplazamiento de la energía confiere a los instintos sexuales fue el punto de partida para la primera clasificación de los instintos hechas por Freud. Este halló que los neuróticos se enfermaban por el hecho de reprimir ciertas experiencias y que estas experiencias eran siempre representativas de deseos sexuales. Las fuerzas en lucha contra los deseos eran angustias, sentimientos de culpa o bien ideales éticos o estéticos de la personalidad. Estas fuerzas antisexuales fueron resumidas bajo la denominación de instintos del yo, ya que sirven al objetivo de la autoconservación. Se pretendía de esta manera, con esta primera clasificación de los instintos, en que los instintos sexuales eran distinguidos de los instintos del yo, representar el conflicto neurótico, es decir, el hecho de la represión. Cuando Jung, el famoso psicoanalista que tuvo diferencias con Freud, negó este dualismo y quiso aplicar la denominación de libidinosos a todos los instintos, el resultado momentáneo de su intento de unificación fue el de oscurecer el hecho recientemente descubierto de la represión, otro mecanismo muy importante. Actualmente no concebimos la represión como un conflicto entre dos grupos de instintos. El conflicto es más bien de carácter estructural. El yo rechaza ciertas exigencias del ello, y partiendo del concepto de que el yo es una capa superficial diferenciada del ello, de ningún modo cabe sostener que el yo abrigue con carácter de innatos otros instintos que los que hallamos en el ello. Y aun si las energías instintivas del yo son tratadas de una manera diferente a las del ello, es fuerza suponer que el yo deriva su energía del ello y no contiene primariamente ningún otro género de instinto. La crítica de la primera clasificación de los instintos surgió a raíz del descubrimiento del narcisismo, es decir, del carácter libidinoso de ciertos deseos instintivos que hasta entonces habían sido atribuidos a los instintos del yo. Una parte del egoísmo, es decir, de la elevada valoración del propio yo, resultó ser de la misma naturaleza que los instintos sexuales con que son amados los objetos. Esto se pone de manifiesto en el hecho del carácter desplazable de la energía del yo a los objetos y viceversa. La suma del interés vuelto hacia el propio yo, más el que se dirige a los objetos externos, es para cierto momento constante. Aquel que se ama más a sí mismo se interesa menos por los objetos externos y viceversa. Freud comparó al hombre, en lo que se refiere a la libido, a una ameba que puede emitir pseudopodios originariamente integrados en la propia sustancia corporal hacia el mundo externo y luego retraerlos nuevamente. De acuerdo con esto se aplican las designaciones de libido del yo y libido objetal. No existe, empero, una diferencia de cualidad entre la una y la otra. Bien, un mero proceso de desplazamiento convierte la libido del yo en libido objetal y viceversa. En virtud de estos hallazgos, la anterior clasificación de los instintos en instintos del yo e instintos sexuales resulta inadecuado. El hecho de que esta clasificación reflejaba los hechos de la represión condujo primeramente a una tentativa de conservarla. Freud se propuso esto en la suposición de que los instintos del yo reciben la catexis de dos cualidades diferentes
de energía psíquica, catequesis de interés correspondiente a la energía de los instintos del yo y elementos libidinosos constitutivos del narcisismo. Esta concepción no puede ser mantenida. Una vez reconocidos los elementos libidinosos desplazables, ya no era posible sostener el punto de vista de que en aquello que reprime, aquello que es reprimido, o sea, en la terminología actual, en el yo y en el ello, actúan dos clases fundamentalmente diferentes de instintos. Intereses del yo y pulsiones instintivas, que más tarde, por cierto, entran a menudo en conflicto entre sí. Se desarrollan a partir de una fuente común. Freud propuso más tarde su nueva clasificación de los instintos. Dos bases tiene esta nueva clasificación. Una especulativa, la otra clínica. La base especulativa es el carácter conservador de los instintos, en cuanto estos se caracterizan por el principio de la constancia, vale decir, el hecho de que los instintos tienden a la eliminación de las tensiones. Pero hay también un fenómeno que parece actuar en sentido opuesto al del principio de la constancia, a saber, un hambre de estímulos que se observa con máxima claridad en los instintos sexuales. Parece de esta manera que algunos instintos se caracterizan por el principio del nirvana y otros por el hambre de estímulos. La base clínica de la nueva teoría de Freud es la existencia de la agresión. Repito, la base clínica de esta nueva teoría de Freud es la existencia de la agresión. Las tendencias agresivas de toda índole representan una parte considerable, amigos míos, de las pulsiones humanas. Manifiestan en parte un carácter reactivo, es decir, constituyen la respuesta a las frustraciones y tienen como objetivo la superación de las frustraciones. Aparecen en parte íntimamente vinculadas a ciertas pulsiones sexuales, especialmente pulsiones sexuales predominantes en los niveles pregenitales de la organización de la libido, de toda esa energía sexual. Hay otras agresiones que parecen surgir en un terreno completamente apartado de la sexualidad. Tenemos, además de esto, el enigma del masoquismo, el hecho de que en determinadas circunstancias el principio que habitualmente orienta la conducta humana, el principio del placer, parece ser puesto de lado para dejar aflorar a primer plano tendencias autodestructivas. Además de esto, el masoquismo y el sadismo, desde el punto de vista clínico, se hallan ligados entre sí. En todas partes en que nos encontramos con el masoquismo, el análisis demuestra que ha habido una vuelta del sadismo contra el yo. También existe lo opuesto, una conducta externa de tipo sádico que está encubriendo un fin masoquista inconsciente. Amigos de la vida, paso a paso, tenemos que reescuchar todo esto en muchos momentos porque hay conceptos extremadamente fundamentales e importantes para poder ir entendiendo todo lo que viene después. Desde la enfermedad neurótica hasta los tratamientos psicoanalíticos que pueden dar
alivio y curación al ser humano. Así que seguimos paso a paso, pero disciplinadamente apurados. Freud integró las dos bases, la especulativa y la clínica, en una nueva teoría de los instintos que establece la existencia de dos cualidades en la psique. Una, autodestructiva, que es el instinto de muerte, que puede volverse contra el mundo externo y transformarse así en un instinto destructivo. Y otra, Eros, el famoso Eros, ese Eros, que persigue la búsqueda de objetos y empeñada en lograr unidades cada vez más elevadas. La objeción de que en realidad no existe una conducta puramente autodestructiva ni puramente buscadora de objetos es contestada por la hipótesis de que los fenómenos psíquicos reales se componen de diferentes mezclas de estas cualidades. Para el próximo programa vamos a hablar de las críticas al concepto de un instinto de muerte, específicamente algo que hemos dejado ahora asentado. Bien, este mundo de tendencias y este mundo, pudiéramos decir, de instintos autodestructivos, esta cosa del instinto de muerte, este Eros y Thanatos, es extremadamente importante en toda la concepción psicoanalítica. Esto se va a ir poco a poco, amigos míos, traduciendo en una lógica muy sencilla cuando nosotros empecemos a conversar sobre toda esta teoría, llevándolas a la práctica de nuestra conducta y de nuestra salud mental. Y algo muy importante, ese mundo de la vida cotidiana que nos enseña tanto de lo que tenemos dentro del inconsciente. Hasta aquí, recuerden, para el próximo tenemos críticas al concepto de un instinto de muerte y por aquí seguiremos a través de todas las etapas del niño. Esto es necesario, este ciclo puede ser un poco, pudiéramos decir, dificultoso porque tiene muchos conceptos los cuales habrían que discutirse muy ampliamente, pero vamos avanzando. Seguimos, amigos de la vida. Les prometo que vamos a poder verdaderamente solucionar estos crucigramas y ver que la vida es lógica, que la vida es sencillamente algo que se puede perfectamente vivir y disfrutar. Seguimos en el camino a la felicidad con psicoanálisis, respuesta necesaria. Buenas noches.